Padre que estás en los cielos, Dios, te damos la gracia por este día. Gracias, Señor, oh Dios, te damos, Señor, oh Dios, por permitirnos un día más, Señor, estar con vida, Dios. En tus manos depositamos, Señor, esta clase, Señor. Te pedimos la sabiduría, te pedimos entendimiento para comprender, Señor, el tema que vamos a tratar, oh Dios, en esta clase, Señor, de biología. Por tu palabra, oh Dios. Amén. Chacho, este, el tema de tratar en este mes de junio es sobre anatomía. Y estos son los temas que vamos a estar tocando, lo que se conoce como sistema lo esquelético, respiratorio, sistema endocrino y sistema linfático, y terminamos con el sistema nervioso. Esta es la unidad que nosotros vamos a tratar en el mes de junio, Dios mediante. Entonces, tengan en cuenta y de los temas que vamos a tratar en la clase de biología, estos son los temas a desarrollar. Entonces vamos a estar definiendo primeramente el primer tema, que es los sistemas funcionales. Vamos a definir qué son los sistemas funcionales. Como se lo expliqué en la clase anterior, que anatomía es la parte de la biología que se encarga de estudiar todas las relaciones y funciones que tienen cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, y cada uno de ellos está conformado, está dividido de la siguiente manera. El primer tema que vamos a tratar es de las células y tejidos. Entonces, las células y tejidos, dice, el cuerpo humano es la estructura más compleja de la naturaleza. La unidad fundamental que forma el cuerpo humano es la célula. Como en los primeros temas que hemos dado en las clases presenciales, que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, que la célula es lo primordial y lo esencial para poder cumplir unas funciones específicas. Entonces, la agrupación de varias células del mismo tipo constituye un tejido. Quiere decir que si se agrupan células del mismo tipo, del mismo tipo, constituye lo que se llama un tejido. El cuerpo humano existen 6 tipos de tejidos y aquí están los principales tejidos del cuerpo humano, que está el tejido epitelial, el tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido adiposo y tejido glandular. Les voy a explicar un poco sobre los 4 primeros tejidos. Los 2 sí los vamos a dejar por el motivo del tiempo. Entonces, voy a explicar primeramente el tejido epitelial. Mire, el tejido epitelial es el que está formado por células planas que se superponen las unas sobre las otras, proporcionando una capa protectora a todo el cuerpo. Puede formar una o varias capas que recubren todas las superficies libres y los revestimientos internos de las cavidades, órganos y conductos. Y sus distintos órganos deben pasar a través del epitelio. Por tal motivo se constituye una barrera selectiva. Bueno, este es lo del tejido epitelial. Aquí, en resumen, se los coloqué en lo que ustedes pueden ver ahí en el texto, que es formado por células fuertemente unidas entre sí y con muy poca matriz intracelular entre ellas. Se clasifica en 2 tipos: epitelio de revestimiento, recubre y protege la parte externa del cuerpo y tapiza las cavidades, boca y conductos internos, vasos sanguíneos, vía respiratoria. Estos son los que yo le explicaba en el día de ayer sobre las formas en cómo nuestro tejido tiene esa capacidad de revestimiento o tiene esa capacidad de generarse nuevamente cuando usted sufre alguna herida, porque él dice y protege la parte externa del cuerpo. Cuando usted sufre alguna herida que se raspa, por lo general siempre queda una parte blanca y va saliendo un poquito de sangre, pero nuevamente el tejido, como tiene esa función y esa capacidad de regenerarse, ahí ella puede nuevamente volver al color del tipo de piel que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, estos tejidos son tan esenciales, aunque hay personas que sufren de un problema de los tipos de tejido, las personas que tienen despigmentación de la piel, ya eso es un factor que influye mucho en lo que es en la cuestión de la sangre y también en la cuestión de la melanina, la capacidad que tiene, o también el colágeno. Entonces, todas esas cosas que influyen en los tejidos, esos son los que
Cada uno de ellos cumple esa función y por eso es necesario nosotros tenemos que cuidar y hidratar la piel. Por eso, por ejemplo, cuando usted de pronto va a la playa, usted se encuentra en un medio bastante solución salina, que es el mar. Nuestra piel o nuestro tejido, como ella transmite la información a través de los tejidos nerviosos, que más adelante lo vamos a ver, él detecta el tipo de solución salina que hay, que es muy abundante y comienza la piel a arrugarse. Eso se conoce como una deshidratación, en lo que se conoce como en la palma de la mano que se deshidrata, se comienza a arrugar. Es una deshidratación porque la solución salina en el exterior es más fuerte que está en la parte interior de nuestro organismo y comienza a comportarse de esa manera. Uno se deshidrata todo, profe. ¿Cómo? Uno se deshidrata casi todo. Uh-huh. Y más cuando de pronto también estamos expuestos mucho al sol. El tipo de color de la piel es muy diferente. Y más se nota en las personas que son de Cuando uno va, piel profe, blanca. cuando uno va a playa que viene negro. Bueno, hay uno que viene negro por naturaleza. Entonces, estos comportamientos que tienen nuestros tejidos, este es el tejido epitelial, que él manifiesta todo lo que sucede en la parte externa. Cuando usted siente calor, bueno, ya eso es otro tipo de clase que más adelante vamos a mirar cómo se llama las sensaciones o el tipo de tejido cuando se manifiesta calor y frío. Eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí lo que estamos viendo de una forma general. Ya las cosas específicas lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los tipos de tejido. Ahora viene el segundo tejido, conectivo. Vamos a mirar el tejido conectivo. Dice, tejido conectivo son un grupo de tejidos muy diversos que comparten su función de relleno, ocupando los espacios entre otros tejidos y entre órganos y de sostén del organismo, constituyendo el soporte material del cuerpo, tendones y ligamentos, predominio de fibras colágenas. Entonces, mira, en pocas palabras, este tejido conjuntivo tiene como una función unir o conectar y está compuesto por células muy distintas en su forma y separadas por abundante material intracelular, a diferencia del tejido epitelial. Este tejido realiza funciones de sostén, de protección, de nutrición o de reserva. Los tejidos conectivos tienen las células separadas una de la otra y conectadas por diferentes fibras que componen lo que se llama la matriz. Aunque existen tres tipos de fibras que componen la matriz: la fibra de conexión y soporte, la fibra elástica, las fibras reticulares. Entonces, estas células de tejido conectivo conjuntivo se clasifican en dos grandes grupos de células fijas: fibroblastos y células adiposas. Entonces, ¿y qué es un tejido adiposo? Es el que almacena la energía. Este se encuentra ampliamente distribuido debajo de la piel. Es una importante reserva calórica. Ayuda al aislamiento térmico y llena los espacios entre los tejidos y comúnmente llamados gorditos. Bueno, miren, en este tipo de tejido que estamos hablando, el tejido conectivo, ahí donde se habla sobre el tejido adiposo que almacena la energía y esa importante reserva calórica, ayuda a aislamiento térmico. Quiere decir que, como le estaba explicando, que la sensación de calor o de frío, eso lo hacen los tipos de tejidos. Aunque este tejido conectivo, como dice su nombre conectivo, es que conecta y sirven como sostén a todos los organismos, pero lo que nos ayuda a mantenerlos de una manera muy unida a nuestros huesos. Entonces, esta manera, la forma de cómo este tipo de tejido conectivo trabaja en una forma muy unida, porque sirve primeramente de sostén y segundo, sirve como soporte. Y dependiendo de los tipos de fibras, que son fibra elástica, fibras reticulares y también los tipos de tejido, que son los tejidos adiposos y también el tejido cartilaginoso, que es este juntamente con el óseo, tiene funciones de sostén. Entonces, estos tipos de tejidos son los que se manifiestan o los que nosotros tenemos
sirven de sostén o de soporte a nuestros organismos. Entonces vamos a mirar ahora lo que es el tejido muscular. El tejido muscular es responsable del movimiento de los órganos y de los organismos. Está formado por una célula denominada miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. El tejido muscular se divide en tres tipos: esquelético, cardíaco y liso. Bueno, en pocas palabras, este tejido muscular es el responsable de la locomoción y los movimientos de las distintas partes del cuerpo. Entonces, todo movimiento que nosotros lo vamos a realizar o vamos a hacer es debido al tejido muscular. No podemos realizar un movimiento sin el tejido muscular mantener esa función o mantener dicho efecto que tiene sobre el organismo. Por ejemplo, cuando una persona de pronto sufre algún herida, algún defecto en su cuerpo, o de pronto que se cortó, o de pronto que tiene las manos pero no la puede movilizar, eso también depende del tejido muscular. ¿Qué tanto se ha afectado ese tejido a través de esa herida? Porque hay personas que tienen problemas de tejidos musculares porque la herida que se ha provocado o que se ha hecho ha sido muy profunda, y por lo cual ese tejido muscular, a pesar que ellos se pueden regenerar, a pesar que ellos pueden nuevamente regenerarse para volver a su función, pero eso también depende del tipo de defecto o tipo de problema que tenga el tejido muscular, que puede regenerarse, o también puede la persona perder el tipo de movimiento a través de ese órgano que ha sido afectado. Entonces, este tejido muscular también tiene células largas, fibras de proteínas que se conocen como miofilamentos, que se puede contraer haciendo que la célula se corte. Entonces, estos tipos de células, estas células son alargadas, estriadas y tienen un mayor número de mitocondrias que otras células y animales. Dentro del tejido muscular encontramos dos tipos diferentes: tejido compuesto de fibra o célula muscular lisa, y el compuesto por fibra muscular estriada. Bueno, mira, a través de estos tejidos son los que se realizan el movimiento voluntario, el movimiento involuntario. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros de pronto queremos hacer un movimiento en nuestro organismo que es voluntario, ya desde el cerebro ha sido mandar la información a través del tejido nervioso, a través de unos impulsos, que el tejido muscular obedece a esa información y comienzas a hacer esos tipos de movimientos voluntarios. Y los movimientos involuntarios, que son los que estimulan nuestro cuerpo ocasionalmente. Por ejemplo, cuando usted se golpea sin ninguna intención, su cuerpo reacciona a ese estímulo. Esos son estímulos o respuestas o movimientos involuntarios que suceden en nuestro organismo. Entonces le voy a explicar lo que es el tejido muscular liso. Dice: son las paredes de los órganos internos, como los órganos digestivos, la vejiga, el útero y los vasos sanguíneos. Este tipo de músculo se contrae mucho menos rápido que el músculo estriado, pero sus contracciones son prolongadas. En general, estos músculos no son de contracción voluntaria, por ejemplo, los músculos del intestino o de las venas. Dice que este no es voluntaria, quiere decir que esa es la involuntaria, el tejido liso. El tejido muscular estriado, llamado así que presenta, pueden ser de dos tipos: músculo esquelético y músculo cardíaco. Entonces, y este es de control voluntario, es decir, se mueve cuando el cerebro lo ordene. Entonces, el estriado es el voluntario, es cuando el cuerpo obedece lo que la información ha sido transmitida a través del cerebro. Este es el voluntario, el estriado. Y el involuntario, él es el tejido muscular liso. Ahora vamos a mirar el tejido nervioso. El tejido nervioso, dice, es un conjunto de células desarrollada a partir del endodermo, que es una capa celular más externa de un embrión animal. Este tejido nervioso percibe los estímulos internos y externos para transformarlo en impulsos nerviosos, que es una onda oscilación eléctrica que recorre la membrana plasmática. Bueno, miren, en este tejido nervioso, como se lo he dado a conocer
poco a poco a través de los demás tejidos. Este tejido nervioso es el responsable de comunicarnos con el exterior. ¿Cómo así? Por ejemplo, cualquier movimiento que yo haga, cualquier movimiento que esté yo haciendo, esto es a través de los impulsos nerviosos. Cuando una persona sufre de pronto de convulsiones, que eso es algo grave cuando las convulsiones se vuelven muy repetitivas, o también cuando una persona sufre de una isquemia cerebral, o cuando sufre, como se conocen por ahí, trombosis o un derrame cerebral, el sistema nervioso es afectado. Dependiendo la forma en cómo se le dé a la persona, puede ser que ese tejido se pueda mantener un tipo de función, o puede ser que ese tejido muera normalmente. Porque lo que es la convulsión afecta lo que se conoce como las neuronas, y puede ser que la persona tenga pérdida del habla, puede ser que la persona pérdida de conocimiento, porque ustedes saben que la única parte de nuestro cuerpo que no se regenera son las neuronas. Usted se puede cortar, usted se puede hacer una herida en la piel, que esas células pueden se regenerar ese tipo de tejido, pero las neuronas no tienen esa capacidad de regenerarse. Así que si una persona sufre alguna enfermedad que afecta el sistema nervioso, puede tener muchas consecuencias por problemas de movimiento. Ya los movimientos no van a ser igual, ya la forma de hablar también va a ser un poco enredada. ¿Por qué? Porque el tejido nervioso es lo que nos lleva a comunicar con el exterior. Entonces, las células principales del tejido nervioso se llaman las neuronas. Estas son las que transmiten los impulsos nerviosos. Entonces, las neuronas son los que transmiten el impulso nervioso. Todo lo que usted hace, todo lo que usted vaya a realizar es dirigido a través del sistema nervioso y las neuronas que llevan la transmisión. Entonces, y la unión de las diferentes neuronas se conoce como sinapsis, pero eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, estas son las que transmiten los impulsos nerviosos. Hay otro tipo de célula llamada neurogía, que no transmite el impulso, no obstante lo cual son indispensables para el funcionamiento del sistema. Las neuronas tienen diversas formas. Entonces, cada neurona que está en nuestro cuerpo, dependiendo de la función que cumple, pueden ser neuronas sensoriales, las interneuronas o las neuronas de proyección, o neuronas motoras que transmiten la señal del sistema nervioso contra los músculos o las glándulas. Entonces, estos son los cuatro tejidos que les he explicado: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y tejido nervioso. Recuerden que uno debe de cuidarse mucho, por eso es que usted no puede bañarse muy sofocado, usted no puede dispensar la temperatura de su cuerpo. ¿Por qué? Porque eso puede afectar el sistema nervioso, eso puede afectar todos los tipos de tejido que hemos hablado. Entonces, cada uno de estos tejidos cumple una función primordial dependiendo a la función en la que se esté realizando. Entonces, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y tejido nervioso. Entonces, ahora, ¿qué es más importante que el otro? Todos son importantes, todos cumplen una función primordial. Sin el tejido epitelial es difícil nosotros caminar, porque nosotros no vamos a caminar con simplemente el hueso, porque obviamente no podríamos. El tejido muscular obviamente es esencial. ¿Cómo vamos a hacer los tipos de movimientos? El tejido nervioso también es principal, porque a través de ella podemos conectarnos con el exterior y podemos percibir y realizar todo el tipo de cosas. Entonces, cada uno de estos son unos tejidos muy primordial para nuestro organismo. Por eso es necesario nosotros cuidar de estos tipos de tejidos. Entonces, ya saben, los diferentes tipos de células de un mismo tejido conforman lo que se llama el tejido, valga la redundancia. Entonces, las células forman los tejidos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado en esta clase. Aquí les dejé también unas pequeñas preguntas, ya se las monté en el grupo. Estos son los temas que vamos a seguir tratando, lo que es el tejido adiposo, el tejido glandular, los órganos y los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Que los diferentes tipos Profe, una pregunta. Dime. Eso es lo que va a dejar ahora de tarea. No, ya yo lo monté ya.
Ya lo monté, sino que te estoy dando una explicación general de lo que vamos a tratar durante este Pero mes. lo monté en Oye, donde, en Classroom. sí, Ah, sí, ya bueno. yo lo monté, Pero usted se pero sabe que ojo, usted había Yo dejado envié un que código nuevo. reproducción. mire, aquí está la actividad 1. O sea, esa actividad la van a realizar ustedes. Definan qué es tejido, cuáles son los requisitos fundamentales para la supervivencia de las células Profe, en los tejidos. Dime. y la que ustedes hay que reproducción, eso también hay que hacerlo, yo lo estoy haciendo. Sí, sí, eso fue de la clase pasada, de la semana que pasó, ¿Y oíste. dónde subí? Y ¿Y este eso es de hay que esta subirlo semana. en dónde? En el código nuevo que dieron. Sí, sí, en el cuaderno. Ah, bueno. Bueno, mire, aquí están las preguntas que le dejé la actividad 1 de esta semana. ¿Qué esperaría que pase si hay una disminución del colágeno en la piel? ¿Qué forma debe tener la célula conectivas móviles? ¿Por qué las células musculares son alargadas y no redondas? ¿Por qué las células nerviosas tienen más mitocondria que las otras células? Entonces, esto es lo que van actividad que van a realizar. Yo monté eso en la plataforma con el nuevo código, obviamente de la materia, porque hay un nuevo código. Ustedes saben que ustedes estaban metidos en el tablero de estudiantes de 6 a 11 de biología. Entonces, para no tener ese problema, profe, ¿será que ese es de octavo y noveno? Ese es de 10 y de 11. Entonces, yo creé un tablero nuevo. ¿Para qué? Profe, o Para sea que, que... Dime, profe, o sea que dime. lo que tenemos ahí de biología lo eliminamos y metemos el código nuevo. Sí, exacto. Sí, porque ese código es para todo, solamente para sexto a noveno. Porque si usted está metido en ese grupo de 6 a 11, el día que yo vaya a colocar lo de biología de sexto a 11, que no es lo mismo que le estoy dando a ustedes, entonces van a comenzar, profesor, eso lo tengo que hacer yo. Entonces, para evitar eso, yo hice nuevamente el tablero para que ustedes lo tengan aparte, independiente. Ah, bueno, profe. Dani, tú tienes el código. Sí, ya lo encontré, está en el Ahí, grupo. ahí está en el grupo, ahí yo envié el código, entonces, y ahí está la actividad. Y aquí hay un cuadro donde dice sobre los diferentes tipos de tejido, incluye características especiales, función y ejemplos. Por ejemplo, el epitelial, usted va a colocar la característica del tejido epitelial y después Y coloca la la función. función. Exacto. Igualmente con el conectivo, el muscular. Ah, Entonces eso es bueno, lo que van a profe. hacer. Eso es lo que van a hacer, de acuerdo a esa tabla lo van a hacer, van a realizar la actividad y ustedes me lo pueden enviar por el WhatsApp en el interno, oyeron, no al grupo, sino al Bueno, interno de WhatsApp. Entonces, esto es la clase que esta hemos clase se la dado. vamos a pasar al interno de usted. No, la clase no, la actividad. Ah, bueno. La actividad, ahí está la clase de ustedes. Entonces, mire, estos son los sistemas, los órganos. Los órganos, cuando se unen para formar una función, para definir una función, forman los sistemas. Y los sistemas, todos los diferentes sistemas forman el cuerpo humano. Entonces, este es el orden de los sistemas funcionales. Primero viene ¿qué? Las células. Lo segundo, las células forman los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y el sistema forma el cuerpo humano. Este es el orden, el respectivo orden que tienen los sistemas funcionales. Entonces, eso lo tienen que estudiar porque ya cuando lleguen el tiempo de los exámenes, eso va a entrar en los exámenes que vamos a estar realizando. Entonces, ahí está todo relacionado de la clase de esta semana. Entonces, primeramente el tema que tratamos en el día de hoy es los sistemas funcionales. Ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a tratar lo que es el sistema musculoesquelético. Entonces necesito que hagan primeramente la actividad, me la mandan al interno por el WhatsApp para así comenzar con el nuevo tema, que es el sistema musculoesquelético. Entonces, ya saben. Entonces estaré orando para culminar la clase. Entonces que Dios le bendiga y le guardamos a hacer la oración. Cualquier pregunta, ¿qué pregunta me quieren decir? Jason o Dana. Ninguna, profe. Bueno, ya saben, cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp, que yo con mucho gusto, pero quiero que me escriban solamente de 2 a 5 de la tarde.
Oyeron, cualquier duda que Bueno. tengan, me escriben en ese lapso de horas para yo así aclarar las dudas. Entonces vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos las gracias, Señor, por esta clase. Gracias te damos, Señor, oh Dios, Padre Santo, por el conocimiento, Señor, que tú nos permites adquirir cada día, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Te pido que lo guardes, bendiga a cada una de las personas, los estudiantes, Señor, oh Dios, y que le dé sabiduría para que puedan entender y comprender, oh Padre, lo que hemos dado en esta clase. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones. Amén. Dios le guarde y le bendiga. Igual, Chao. profe. Chao.